para el audio, porque luego se lo caímos. Bueno, me presento, mi nombre es Aymar Mendoza y yo soy estudiante de Derecho. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bien, gracias, bien. Ok, ¿usted alguna vez ha escuchado lo que es un título de crédito? ¿O a qué le suena? Pues como que sí, pues a un crédito, vaya, que te lo autoricen, ¿no? Sí, tiene que ver con dinero. Mira, los títulos de crédito son documentos de origen mercantil. Cuando nosotros decimos mercantil, nos referimos a que es un documento que tiene que ver con todo lo relacionado al comercio: comprar, vender, prestar bienes y servicios, alquilar incluso. Los títulos de crédito nos facilitan mucho el traspasar grandes cantidades de dinero. Hay tres tipos principales, que son el cheque, el pagaré, que es el que más se sigue utilizando actualmente, y la letra de cambio, que actualmente está más en desuso, pero aún se sigue utilizando en ciertas ocasiones. Yo le quiero hablar a usted sobre la letra de cambio. Mire, la letra de cambio es un título que funciona de la siguiente manera. Existen tres personas en la letra de cambio. Primero, el girador. El girador es la persona que suscribe, o en otras palabras, quien escribe la letra, quien la manda. Y que esta persona se lo manda al girado. El girado es este título, la letra de cambio, se le considera una orden incondicional de pago. Le decimos orden porque a la persona que se le da está obligada a pagar algo. El girador, que es la persona que la crea, se la manda al girado. El girado es la persona que está obligada a pagar. ¿Y a quién le paga? A una tercera persona que le decimos beneficiario, que es la persona que finalmente recibe el dinero y que pues después va a tener que pagar, ¿verdad? El tiempo después, el beneficiario tiene que regresarle ese dinero al girador. Y el girador, que es la persona que creó el dominio, por último se lo regresa al girado, porque como él lo puso de su bolsa, pues también se le tiene que restituir, ¿verdad? No sé si me doy a entender, es un documento un poco revuelto. Imaginemos que es un triángulo, ¿verdad? Arriba el girador se lo manda al girado, el girado le da el dinero, el girador lo da la orden al girado, el girado le da el dinero al beneficiario, el beneficiario le paga al girador y otra vez más le vuelve a pagar al girador lo que puso de su bolsa. Así funciona este título de crédito. Este título tiene que tener, al momento de que lo escribes, una serie de elementos esenciales, porque si no, no se puede considerar legal. Por ejemplo, tiene que incluir el nombre y datos personales de las tres personas ya mencionadas. Tiene que tener la fecha y el lugar donde se está creando esta letra para que tenga validez, y la fecha y el lugar donde se va a tener que pagar. Casi siempre es el mismo lugar donde se crea la letra, ¿verdad? O donde ya se le manda al girado, pero pues también es importante colocarlo. Cuando para el pago de la letra, pues también tiene que llevar el monto. Por lo general el monto se escribe de dos maneras, con numerito y también con letra. Esto se hace así porque hay veces en los que puede variar entre el número y la letra. Aquí le daríamos más importancia a la letra, ¿verdad? Ya que consideramos nosotros que es la que tiene más validez jurídica. ¿Qué pasa? Cuando falta alguno de estos elementos, no se considera legal. Y el problema con esto es que cuando no son legales no los podemos ejecutar. Nosotros decimos ejecutar para referirnos a demandar este título. Es decir, por ejemplo, el beneficiario queda mal con el pago, pues se le puede demandar para que pague finalmente lo que él tenía que pagar. No sé si me doy a entender. Lo que venía en la cantidad de lo que venía en la cantidad, que la cantidad que le prestan y él lo que él tiene que regresar. Generalmente la letra antes se utilizaba mucho para lo que son los préstamos y muchas veces se utilizaba para las personas que viajaban por toda la República, ¿verdad? Para que fueran cobrando un monto específico en cada lugar que visitaban. Hoy casi está en desuso porque ya hay más facilidades para la transferencia de dinero. Y pues eso. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? ¿En qué me puede ayudar? Ok. Cuando tú vas a presentar la letra, es importante que se certifique, que hay una certeza de que ya pagaste, ¿verdad? Y la forma en la que tenemos esta certeza es con el protesto, que es prácticamente el sello. Entonces, si usted ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de cambiar un cheque, no sé si se ha dado cuenta que cuando usted da el cheque en el banco le pone un sellito. Bueno, esto pasa en los tres títulos que le mencioné: la letra, el cheque y el pagaré. Este sellito acredita para que no le puedan volver a cobrar, porque acredita que usted ya pagó. Pero también se pone en otras ocasiones. Por ejemplo, si usted da un abono, solo una parte de lo que tiene que pagar, también se le pone uno.
Y bueno, en este caso también se escribiría en los registros que ellos tienen para que no le quieran cobrar todo otra vez. Ok. O en el caso de que no se realice el pago, también se protestaría para que, bueno, se entendiera que esta persona no ha pagado y que después podemos ejecutar el título, que es demandarlo. Nosotros le decimos ejecutar porque al momento el proceso que se tiene que seguir es un juicio mercantil ejecutivo. Por eso le decimos de esta manera. Es un tecnicismo que utilizamos para referirnos a la demanda. Ok, ¿tiene alguna duda hasta aquí? Bueno, además la letra, bueno, casi no la letra, pero por ejemplo los pagarés sí lo utilizan mucho, lo que es la figura del aval. Usted supongo que sí ha escuchado de la figura del aval. Sí, pues sí, pues el aval es como quien dice la segunda persona por si no paga. El que paga los platos rotos. Sí, Cuando vaya. la persona se obliga a tener que pagar esto, a veces ponen la figura del aval, que es, si yo no puedo pagar, esta persona va a pagar en mi nombre. Pero también la ley nos permite que pongamos qué tanta cantidad va a pagar esta persona. O hay casos, por ejemplo, en la letra se daba mucho de que había varias personas para una sola misma letra. En esos casos, pues el aval tendrías que poner en favor de quién va a pagar, porque si no lo pone, pues entonces tendría que pagar por todo, ¿verdad? Y pues eso no es conveniente ni es justo. Otro elemento muy importante que debe tener la letra, y todos los títulos en general, son las firmas. La firma del beneficiario, del girado y del girador. Aunque la letra también, como el pagaré, te permite que se firme a su ruego. O sea, es decir, que una persona firme por otra, ya que existen condiciones que no le permiten pagar. No es como prestanombres, porque en estas situaciones no hay posibilidad de que la persona pueda firmar, ya sea por algo médico, tal vez tenga un problema en las manos que no le permite realizar la firma, o por alguna otra condición. ¿Tiene alguna duda? No, pues bueno, sí, ya tenía mucho que no escuchaba sobre sobre la letra de cambio. de cambio. Sí, Sí, no, pues sí, todo bien. todo bien. Sí lo entendí. Sí, es Sí, que entendible. como es el título, es un poquito largo y es muy revuelto porque hay varias personas involucradas. Ujú. Por último quisiera hablarles sobre el pago de la letra. Por lo general se va a estipular la fecha y el lugar donde se va a pagar. Si no se fuera a pagar, muchas veces lo que se hace al no pagar, pues se levanta el protesto, ¿verdad? ¿Quién levanta el protesto? Pues la persona que tendría que asegurar que certificara el pago. Cuando no existiera esta persona, hay otras personas que pudieran hacer el protesto, por ejemplo, un notario. Supongo que usted ha escuchado las notarías públicas que están alrededor de toda la ciudad, ¿verdad? Se puede ir con notario para que la proteste y que dé certeza de que sí se quiso pagar. Ujú. También lo pueden hacer, por ejemplo, un corredor público, que es una figura un poco mucho menos conocida, pero básicamente estas personas tienen esta fe pública, es decir, que pueden acreditar también que se está haciendo de acuerdo a lo que es legal. Y por último, una autoridad política, que bueno, puede ser prácticamente hasta gente municipal, por ejemplo, o incluso alguien del cuerpo policial, por ejemplo, ya que es una autoridad política, al final de cuentas, y servidores públicos. Bueno, la intención de toda esta entrevista, de esta explicación, es que, pues, que se conozca un poco sobre las bases legales de esos documentos. Prácticamente creo que muchos conocemos lo que son los cheques y los pagarés, ¿verdad? En algún momento los hemos utilizado. Por ejemplo, los cheques casi siempre en los trabajos, ya no tanto, pero antes sí se utilizaban mucho, de que era la forma en la que te pagaban para que fueras al banco, te liquidaban, fueras al banco y que de ahí te pagaran. Ujú. Y pues es importante, consideramos que es muy importante conocer, aunque sea solo un poco de la base legal. Más que nada yo creo que los elementos, porque a la falta de estos elementos, pues ya no puedes demandar, ya no puedes ejecutar estos títulos para que se te pague lo que se te había comprometido a pagar. Es por eso consideramos que es importante conocer, aunque sea solo Saber. un poquito de estos títulos. Sí, pues a ver, más que nada, porque a veces uno pues no te da ni idea de No que, te dan ni idea, ¿verdad? de Y que luego, tienes pues, algo que te puede respaldar. Y pues más que nada pues son esos documentos. sí, y también pues se puede aprovechar de estas situaciones y por eso es importante tener, aunque sea una pequeña noción Sí. legal. ¿Hay alguna duda que quisiera No, responder? no, Aunque no sea de la no. letra, puede ser de cualquier otra cosa. No, de pero cualquiera de sí, sí estuvo entendible lo que me dijiste. Le agradezco mucho No, por de su nada. tiempo y le agradezco que se haya prestado a esta actividad y espero que de verdad haya podido aprender algo. Sí, sobre claro que esto. sí, sí se me quedó. Un gusto que me haya prestado su tiempo. Gracias. Mi nombre es Imar. Igual. Muchas gracias. Gracias, Lo agradezco. gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.
tardes, ¿con quién tengo el gusto? Rodrigo. Rodrigo, mire, mi nombre es Aymar y yo soy estudiante de Derecho. Actualmente estoy en quinto semestre en la Universidad de Vizcaya. Y pues el motivo de este proyecto es, pues, lo que nosotros sabemos, lo que nos han comentado y hemos aprendido, poder transmitir un poco de ese conocimiento, ¿verdad? Y saber que entendemos las leyes y que podemos en un futuro poder hacer ese tipo de asesorías. Bueno, quisiera preguntarle si usted sabe lo que es un título de crédito. Título de crédito. Título de crédito. ¿O si tiene alguna idea? Pues vendría a ser la empresa de seguro de crédito. El título de crédito es cuánto de crédito tiene de cuenta de banco. Sí se relaciona con los bancos y el crédito, pero no va tanto por ahí. Más bien un título de crédito es un documento que crea derechos y obligaciones, ¿verdad? Para ambas partes relacionadas al capital, al dinero. Generalmente se utiliza para el préstamo del dinero o la transferencia del dinero. Existen tres principales, es el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Okay. ¿Conoce alguno de estos dos? Sí. Seguramente los primeros dos, ¿verdad? ¿Conoce lo que es el cheque? Mire, ¿qué conoce del cheque? Si le puedo preguntar. Ya no se usa. Sí, en realidad los tres ya están mucho en desuso, ya están perdiendo. Pues el cheque se emite así de lo que se general, que es una chequera en base a una cuenta bancaria y se lo tiene que cambiar dependiendo de la institución si se lo cambia. De hecho, sí, va bastante por ahí. En el cheque existen tres personas de banco. El librador, que es el que rellena el cheque y es el que tiene la cuenta que se le va a dar el dinero. El librado, que es la persona a quien le van a dar el cheque para que vaya y lo cambie por dinero. Y pues... Se me metió algo en la... Bueno, el librado y pues los beneficiarios, ¿verdad? El beneficiario que es la persona que recibe el crédito y el librado pues generalmente son las instituciones de crédito, que son los bancos, todos los bancos existen. Para realizar el cheque, pues como usted mismo lo ha dicho, la chequera pues ya trae un formato, cada papelito, ¿verdad? De que se tiene que rellenar. Y hay una serie de elementos que son importantes para que tengas una validez legal. Primero que nada, los nombres de las personas, ¿verdad? Del librador y el beneficiario. El titular beneficiario, el titular la persona que lo tiene. Además de la fecha en la que se está realizando el cheque y la fecha en la que se tiene que ir a cobrar. Además del lugar donde tiene que tener una fecha límite. Además del lugar donde se está realizando su escritura y el lugar donde se va a ir a cambiar. Si es apto para cambiar en tal lugar. Exactamente. Ese es uno de los puntos claves. Muy exacto. A mí yo no recibo cheques de Amazon y no te los cambian. Sí, te lo ponen en un lugar específico. Generalmente eso es cuando los cheques son con líneas paralelas. En el cheque se escriben dos líneas y eso quiere decir que solo se puede cambiar en un banco. Claro, Cuando dentro de esa línea se escribe un nombre, por ejemplo BBVA, pues solo se puede cambiar en ese banco. Las líneas también sirven para identificar que solo se puede depositar a una cuenta de un banco. Bueno, continuamos con el proceso. El librado pues escribe todos estos datos y luego se da al beneficiario. Supongamos que se lo da a usted y usted va, por ejemplo, a BBVA, sigamos con ese ejemplo, de que en las líneas paralelas está trazado ese nombre, BBVA, usted va a cambiarlo. Y al ir a la institución, pues la institución tiene que checar la cuenta a nombre de que se le va a cambiar, que sería la persona que se le entregó, el librador, y ya le daría pues el dinero que viene, el monto, que nosotros le solemos llamar la suerte principal, que es la cantidad de dinero que viene escrito. Sí, suerte. Suerte con que te lo den, ¿verdad? Y luego, una vez que te lo reciben, checan que tengan fondos, ya tienen fondos, ellos se quedan con el cheque y te dan a ti el dinero. ¿Qué hacen ellos con el cheque? Los bancos lo que hacen es poner un protesto. El protesto es un sello. Con este sello es la forma en la que acreditan que se efectuó el pago, es decir, que se dio el dinero. Pero, ¿qué pasa si no tiene fondos el cheque de la persona? Conoce usted la figura del aval, me imagino. Claro. El aval es el que va a pagar. Claro. Exactamente, cuando no pagas, es el aval el que va a ir a hacerte el paro, por decirlo de una forma más coloquial. Ok, entonces, sí, te hace el paro. Pobrecito. Pobrecito, porque a veces ni la debe ni la paga, pero bueno, él la va a pagar. Entonces, generalmente cuando
el aval por lo general, cuando la persona no paga lo que está obligado a pagar, el aval lo cubre. En varias ocasiones el aval no cubre todo el monto, porque existen ocasiones en las que la persona paga una parte. Nosotros le decimos quita, pero es un abono. De forma normal es un abono. Pero quita es el nombre que nosotros usamos en el ámbito del derecho. Cuando das una quita, das una parte, supongamos que de un cheque de 1,000 pesos das 500. Un ejemplo muy sencillo. Si no pagas el resto, el aval lo que tendría que hacer es pagar solamente los números que se cambian. El aval solo paga la parte que se haya hecho, y en ese caso, si solo das una parte, levantan otro protesto. Si recordamos, el protesto es para certificar que sí pagamos. En este caso vamos a certificar que pagamos una parte de lo que debemos pagar, de lo que debemos. Por lo general en los cheques casi no se suelen usar los avales, porque esto es hacia los bancos, porque son los bancos con la cuenta. Ya directamente de... sí, al emitir en la chequilla tendría que haber tenido. Por eso no se suele. O un fiscal. Exactamente. Bueno, como ya le mencioné, uno de los tipos de cheques cuando traen estas líneas transversales, ¿verdad? Pero hay otros dos tipos de cheques que se pueden emitir. Uno son los numerativos, es decir, si usted le dan un cheque, van a escribir su nombre, Ricardo, y sus apellidos, para que solo usted sea el único que lo pueda cobrar. Hay casos en los que no existe el nombre. Están abiertos. Por lo general, se podría decir que no tienen validez, pero sí lo tienen. O sea, uno pensaría que la falta de los elementos esenciales, por lo general, si faltan varios de esos elementos, el cheque no tiene validez. Pero en el caso del nombre, cuando no existe, se va a entender que es al portador. Es decir, la persona que lo traiga en la mano, quien lo tenga en su poder. Si faltan otros elementos, como por ejemplo, por ejemplo, en el monto se tiene que escribir en dos maneras, tanto en un número, 1,000 pesos, y luego en letra, 1,000 pesos mexicanos. Si por algún caso faltara el número, o el número no coincidiera con la letra, no se anularía, más bien se le daría prioridad a lo que dice en la letra. Por decir, ¿No se llega a anotar? ¿Vale? ¿No se llega a anotar? No, a menos de que falten los dos, ¿verdad? Porque es más peligroso, ¿verdad? Cheque en blanco. Si solo tuviera los números, por ejemplo, si los números tuviera 2,000, pero en la letra estuviera 1,000 pesos mexicanos, se le haría caso a la letra, porque entendemos nosotros que da más seguridad jurídica. Todos estos elementos son importantes para que circulen de manera legal. Hola, ¿tienes cigarros ahí? Bueno, me quedé en la parte de los números, ¿verdad? Si hubiera una cantidad escrita en letras, se le va a dar prioridad a esta. Decimos que estos elementos tienen que estar en el cheque para que tenga validez legal. ¿Por qué? Bueno, en el caso de que no se te quiera pagar un título, esto ya no solo para el cheque, es para los 3 títulos que mencioné, el pagaré, la letra y el cheque. Si no te quisieran pagar o no te lo quisieran hacer válido, podemos hacer algo que nosotros le llamamos ejecutar el título. Claro. Ejecutar es realizar una demanda contra la persona para que nos pague lo que nos debe. Por eso el juicio en el que hacemos esto le llamamos juicio ejecutorio mercantil. Es mercantil porque los títulos pues, se basan en dinero, en el intercambio del capital. Como es algo relacionado al comercio, pues lo rige el derecho mercantil. En específico, todo esto que le estoy hablando lo rige una ley que se llama la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y esa establece todo lo que tiene que ver con los títulos que ya... Sí, todas las normativas. Por eso es importante ¿Tienen alguna duda? No, para nada, sí manejamos de esas cosas. Muchísimas gracias. Se lo agradecemos. En general es de los títulos de crédito y componen todo esto lo que es el pagaré, los cheques y las letras de cambio. Entonces, quisiera preguntarle a usted si sabe lo que es un título de crédito. No. Muy bien, en términos, un título de crédito es un documento de origen mercantil. Lo mercantil se refiere a todo lo que tiene que ver con el comercio. Pagar, comprar cosas, ofrecer servicios, contratar los servicios. Estos títulos se encargan, su función principal es facilitar el dinero circule, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, uno de los más usados es el pagaré, todavía. ¿Usted sabe lo que es un pagaré? Sí, ¿Lo ha utilizado? Bueno, ¿podría decirme en qué situación lo he utilizado?
Bueno, yo también soy un prestador de servicios. Me dedico a la instalación de climas y instalaciones eléctricas. Pues me ha tocado hacer eso para comprometer Para comprometer pago, al pago, sí. En el pagaré, pues es una promesa de que eventualmente se va a realizar un pago y tiene que tener unos ciertos elementos para que sea válido legalmente hablando. sí. Por ejemplo, tiene que, no sé, bueno, usted cuando los emitió, yo supongo que los ha sacado como de un librito, ¿verdad? Sí, porque de Y hecho ya te los te venden. trae con el puro formato, ¿verdad? En el formato, en la parte de arriba, generalmente dice pagaré, en un cuadrito de color, ¿verdad? Eso es un elemento muy importante porque si no, no lo puede hacer valer legalmente. Y con legalmente me refiero a, por ejemplo, si usted no le paga, usted pues puede demandar que le paguen, ¿verdad? Y necesita tener estos elementos. Tener esa mención de que es un pagaré, tener también el nombre de la persona que lo suscribe, que se refiere a la persona que lo hace. En este caso, por ejemplo, sería usted quien lo está escribiendo y poniendo todos los datos. También debe tener a la persona a la que se le va a realizar el pago, o sea, a quien se le está prometiendo que eventualmente le vamos a pagar. Y cuánto va a ser el monto, evidentemente, ¿verdad? Porque si no, se presta... Y fecha. Fecha, exactamente. Tanto la fecha en la que se va a pagar como en el lugar en el que se va a pagar. Si falta alguno de estos elementos, por lo general se nos considera que es difícil ejecutarlo legalmente, que no tiene validez, a excepción de la fecha y el lugar en el que se va a pagar. Si no existe una fecha, pues se va a entender que es a la vista. ¿Qué quiere decir esto? Nos referimos a la vista con que en el momento que la persona vaya y lo lleve, se le tiene que pagar, ya que no hay una fecha. Y cuando no existe un lugar, se va a entender que va a ser el domicilio de la persona que lo suscribió. Por ejemplo, sería usted, que tendrían que ir a su domicilio para poder ejecutar este pago. Los pagarés, como son un título de crédito y sirven para la circulación del dinero, son muy susceptibles a algo que nosotros llamamos endoso. No sé si usted había escuchado esa palabra. Endosar. Endosar. Sí, sí. ¿Qué conoce del endoso? Pues ponerle nombre, ya sea de cliente, compañía. El endoso se utiliza nada más, se utiliza para que otra persona se quede con ese pagaré. Por lo general se escribe en la parte de atrás. El endosante escribe pues su nombre y transcribe a quién se le va a pasar la propiedad del título, o sea, quién lo va a poder tener y que esa persona va a ser el que lo va a poder cobrar después. ¿Okay? A veces, generalmente se hace atrás o en algunas ocasiones en la práctica ya se usa pegándole una hoja en blanco atrás y grapándolo. Nosotros le decimos anexar, pero pues es grapar, ¿verdad? Existen diferentes tipos de endoso. El más común es en propiedad, que únicamente se lo pasas a una persona para que lo cobre, pero ese dinero igual sigue siendo tuyo. No sé si me voy a explicar. O sea, es como que te da el favor de ir a cobrarlo, te da el mandado. Otro es en procuración, que ahí sí se queda con todo lo que tiene relacionado con el pagaré. O sea, él lo puede ir a cobrar y ya se va a quedar con ese dinero. La otra forma muy conocida, muy usada, es en garantía. Es decir, yo endoso el pagaré para en garantía, sí, de que voy a pagar otra cosa, aunque no sea relacionada a lo del pagaré. Es otra forma de poderlo hacer. Lo decimos que entre en circulación, es decir, que pueda pasar de persona en persona. Generalmente cuando nosotros vamos a pagar el pagaré, no sé si se ha dado cuenta que bueno, en algunas ocasiones, como el pagaré se presta mucho para realizar préstamos, cuando vas y lo entregas a donde te lleva el préstamo, muchas veces te ponen un sello, ¿no? Sí. Ese sello nosotros le decimos protesto, y el protesto sirve para certificar que ya quedó totalmente pagado y que ya para que en el futuro no te puedan reclamar. El pago de este protesto también, este sello también se le pone cuando pagas una parte, cuando das un abono para no tener. ¿Tiene alguna duda al respecto? No, o sea, pero sí he manejado ese tipo de documentos, ¿verdad? No tenía conocimiento de Sí, las bases legales. La intención es más que nada estos elementos para que, pues en el momento que a alguien le quede mal con el pago del pagaré, pues usted pueda, nosotros le decimos ejecutarlo, que es demandar a la persona para que le pague lo que se había establecido, ya que había hecho una promesa. Y pues la intención de todo esto es enseñar estos elementos y las formas
legales, la base legal, para que usted tenga una noción y pues que, de decirlo de una forma coloquial, que no le quieran ver la cara, ¿verdad? Entender que, Bueno, que eso. ya sabe, hay muchas personas que aprovechan. Pasa muy seguido. No, pues qué bueno que me... ¿Tiene alguna pregunta o algo en lo que Pues, crea que le podemos ayudar? En realidad, los pagarés tienen mucho movimiento, o sea, sí, se siguen usando, Sí, bastante. ya, más en los convenios comerciales. Yo digo, yo en un momento los he utilizado y en ocasiones no resulta, que uno quiere, ¿verdad? Para que Le queda mal. ejecutar el pago y eso, ya no uno batallando. Pero ya legalmente, pues sí, ese documento sirve para... Sí, tiene usted Para- seguridad de que le tienen que pagar sí o sí. No, ya nomás se pone en cuestión de denuncia y ahí ya es una presión. Sí, y muchas veces cuando usted ponga la demanda, pues para no irse a juicio y no estar en el proceso largo, muchas veces la persona lo que va a hacer es ver con usted y dice, mira, te pago y ahí queda, Ahí ahí te la es lo demanda, que le y digo, así ya. se acaba rápido. Ya viendo el documento, pasarlo a una demanda legal, ahí ya toma otro... Como que ahora sí le dan ganas de pagar, ¿verdad? De cumplir. Le agradezco mucho Ándale, muy su bien, tiempo. bien. Igual si tiene cualquier otra pregunta, pues aquí estoy a Pues, toda de disponibilidad. momento, ahorita con lo que platicamos, me quedó claro lo del documento del paquete. Muchas gracias, le agradezco mucho que nos haya dado algo de su tiempo. Sí, estamos para seguir esto. Muchas gracias. Un gusto. Que les vaya bien.